siempre. A ver, vamos a compartir pantalla. Tengo que iniciar la presentación, creo que para que funcione esto Sí, tengo creo que... que, déjeme, no había hecho ese detalle. Aquí está, make host. Ahí está. Ahora sí no debería haber inconveniente. Ah, me dice que no. A ver, voy de nuevo. Mm, Ahora sí. A ver, vamos a intentar. No, me dice que no puedo. A ver, voy a cerrar el archivo. Fin de la presentación, a lo mejor porque está en formato presentación. Vamos de nuevo. Ahí sí. Ahí sí, pero no está presentación. A ver, ahora, ahí sí. ¿Avanza? Sí, avanza. No, yo por lo menos no veo que, solamente veo la PPT de portada. No sé los ¿Y ahí? muchachos. No, tampoco. No, no avanza. No avanza. Así es el tema. A ver, mira, tengo que dejar de compartir y poner nuevamente, abrir la presentación. Es que no sé por qué, pero con este computador ocurre así. Me dijeron que a veces los Mac hacen eso y bueno, no sé. Vamos a ver. Presentación. Y ahora, ahí, ahí. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí se mueve Sí. la lámina. Ok. Bien, no, muchas gracias, Gustavo, por invitarme, digamos, a este proyecto que se está gestando para poder conversar, discutir temas de interés público y particularmente a mí me interesa poder compartir con ustedes temas de interés público contingente, ¿no? Básicamente, hoy día me gustaría que pudiéramos participar bastante más de lo que yo les tengo que decir, porque el programa del curso trae muchas definiciones conceptuales, teóricas, van a ver ahí, bueno, básicamente si la idea es apuntar hacia formación ciudadana, creo que el programa está muy interesante desde ese punto de vista, sobre todo desde los distintos colegas que van a participar. Entonces a mí me gustaría conocer dentro de lo que podamos sus distintas impresiones de lo que está pasando, lo que ha venido pasando en el país en estos últimos años, ¿no? El país, la esfera pública del país se ha ido repolitizando. Y una de las vías de la repolitización tiene que ver básicamente porque no ha ocurrido por las formas tradicionales de la expresión de participación política. Ajá, participación política, participación ciudadana política, o sea, los derechos, en el ejercicio de los derechos políticos. Eh, y de alguna manera ha tenido preeminencia, digamos, en la estructuración de, o en la disputa de un nuevo orden, el ejercicio de la acción ciudadana es lo que podemos definir como una acción no institucionalizada, ¿no? Aunque esta distinción de lo institucionalizado y lo institucionalizado es una distinción más bien de carácter normativa, ¿no? Podríamos hablar de acción colectiva contenciosa, más bien dicho, si nosotros pudiéramos remitirlo desde un punto de vista con categorías teóricas, ¿no? Particularmente de las expresiones de la teoría de la acción colectiva y particularmente de estas distinciones que se hacen desde la sociología. Bueno, entonces, para poder comenzar con esa, con el tema, lo interesante es que pudiéramos ir compartiendo ya estas distinciones que ustedes ya manejan respecto a qué es lo que es la ciudadanía, ¿no? Ujú. ¿Hay alguien que quiera partir ahí? ¿Cómo distinguimos lo que es la ciudadanía? ¿Cuándo se es ciudadano, no? ¿Cuándo se es ciudadano? ¿Cuándo se es ciudadano?
una idea, me decían que vieron el otro día con Andrés desde las definiciones clásicas, ¿no? Em, bueno, de lo que es el ciudadano, yo creo que la mayoría sabemos que ya está estipulado más o menos quién es ciudadano y qué derechos tiene uno a ser ciudadano, a cómo participar en las diversas instancias de la regulación de lo que es Chile. Y lo que a mí más me llama la atención del hecho de la participación no institucionalizada es precisamente eso, que acá en Chile lo que está pasando es que yo, bueno, o lo que yo creo, es la desconfianza que están teniendo la mayoría de los chilenos en las propias instituciones que tiene el Estado. Porque el sistema de Chile es en donde yo voto por alguien y si alguien me representa, pero yo no puedo hacer nada porque esa persona que me representa no puedo obligarlo a que cumpla lo que él dice. Entonces hay una desconfianza con las instituciones que, bueno, ha llevado a esto del estallido social y últimamente el ver cómo se está dando cada vez más importancia a la participación no institucionalizada por esto mismo, de la desconfianza. Gracias, Rubén. Muy interesante tu apuesta. Creo que es muy certera en algunas aproximaciones, ¿no? Pero la pregunta más bien, mira, la voy a reformular de alguna manera. Es decir, tú decías, bueno, ciudadanos que tenemos derecho. Bueno, la pregunta es, ¿por qué tenemos derecho? Ujú. ¿Qué es lo que existen? A propósito, incluso una discusión muy contingente, es súper contingente esta discusión. Ajá. Porque, acuérdense, a ver, les voy a dar varias pistas. Anímense a participar. Cuando vino el estallido social se decía, necesitamos, ¿qué es lo que necesitábamos? Se hablaba, ¿no? ¿Cuál era el argumento que hay detrás de eso? Bueno, el argumento que hay detrás de eso decía, necesitamos un nuevo pacto social. Ajá. Hay un pacto social. Parece que hay un pacto social originario. Hay un pacto social originario que es el que configura de alguna manera las relaciones de orden colectivo, por lo tanto esas relaciones de orden colectivo definen en el modelo, seguramente lo vieron con Andrés, entonces de la conformación originaria del Estado, en la idea de un soberano y súbditos, ¿no? ¿Por qué unos son soberanos y por qué otros son súbditos? ¿O quién es el soberano y por qué los súbditos no podrían ser soberanos, ¿no? Eh, hay una disputa permanente en términos, lo que yo les quiero compartir acá, que la ciudadanía tiene un sentido, digamos, en un contexto histórico, un contexto sociohistórico determinado, eh, que deviene, digamos, efectivamente de las relaciones de fuerza que se dan en una sociedad determinada específica donde se resguardan determinadas condiciones de legitimidad. Es decir, qué es lo que consideramos legítimo y qué es lo que consideramos ilegítimo. Y el Estado, con su ejercicio de dominio, lo hemos considerado como el pacto social legítimo, ¿no es cierto? Por eso es que existen los Estados. Uh-huh. Entonces, la pregunta que está ahí es cómo se produce esa construcción del orden colectivo. Lo que hay detrás y lo que nos permite la existencia de la ciudadanía es de que hay un determinado orden, un orden, la sociedad no es una entelequia de por sí, la sociedad, digamos, desde la sociología, nosotros siempre una pregunta muy provocadora para quienes ingresan a estudiar sociología es ¿qué es la sociedad? ¿No es cierto? A propósito de eso, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Nosotros vivimos en sociedad. ¿Cómo no vamos a tener una aproximación de qué es lo que es la sociedad? Bueno, sin retrasar, la sociedad es un conjunto de relaciones sociales. La sociedad no es más que eso. Un conjunto de relaciones sociales. Que la densificación de esas relaciones sociales, que las formas institucionalizadas efectivamente de esas relaciones sociales son lo que le dan forma y estructura a la sociedad. Uh-huh. Y una estructura y una manera en la cual se institucionaliza esas relaciones es el Estado. Y el Estado es el proveedor del orden colectivo, es quien cautela la construcción de ese orden colectivo, resguarda efectivamente la existencia de ese orden. Y el Estado es dominio. Ajá. Por eso cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de una ciudadanía
que tiene derechos, pero ese derecho en el contexto de un marco normativo específico dado por una legitimidad específica que nosotros hemos definido. Ustedes me podrán decir, oye, pero ¿cómo yo no? A mí nadie me preguntó, cuando yo nací el Estado estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, los amigos anarquistas siempre se hacen esa constante pregunta, ¿no es cierto? Efectivamente, oye, el Estado, sí, el Estado es dominio, es dominación, efectivamente. ¿Ah? Es control, es, como diría Weber, es quien tiene para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Ajá. Eso es el Estado. Ah, pero ¿por qué nosotros aceptamos eso? Bueno, porque hay un pacto original que define que eso es, que es así. Le damos legitimidad a que eso sea así. Uh-huh. Ahora, ese pacto está en una construcción, si bien tiene un tema original, una definición original, está en una disputa permanente. La sociedad es dinámica, las relaciones sociales, como decíamos, la sociedad que como síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? En la perspectiva marxista, ¿no? La realidad social como la expresión de la síntesis de múltiples determinaciones. La sociedad, este conjunto de relaciones sociales, asume entonces que hay un pacto original al cual se asume determinada legitimidad, pero esas relaciones sociales están cambiando permanentemente. Ajá. ¿No ven ustedes? Y ese cambio permanente de la sociedad es la disputa política que ocurre en la esfera pública de manera permanente. En el fondo es la forma de institucionalizar, si quieren ustedes, pueden decirlo no en un lenguaje más técnico, de ponernos de acuerdo, de domesticar de alguna manera este conflicto, este antagonismo permanente, de tratar de ponernos de acuerdo de la disputa de la legitimidad de ese orden colectivo, es la política. La política es la forma que tenemos de buscar un espacio de negociación permanente, de relacionamiento social que nos permita ir dándole legitimidad a ese orden colectivo. Decíamos que esto tiene que ver con condiciones sociohistóricas determinadas. Ajá. Eso es lo que hace que lo justo, lo bueno, lo bello, vaya cambiando en función de determinados contextos sociohistóricos. Ajá. Hace 40 años atrás en el país era inviable pensar en el matrimonio de dos personas de un mismo sexo. Era absolutamente no solo descabellado, era considerado inmoral. Bueno, hoy día la sociedad está en un nivel de discusión, de reflexión, de sentido, de comprensión de este fenómeno, para no ponerle otros calificativos que ustedes cada uno puede poner, que eso no parece algo que está en una disputa por su legitimidad. Ajá. Por eso, vuelvo a decir, la disputa del orden colectivo, es decir, de quién pone las reglas o cuáles son las reglas que jugamos, se encuentran en una disputa, en una tensión antagónica permanente y una disputa, y utilizamos a la política como medio de relacionamiento para ponernos de acuerdo entonces en esa disputa de la construcción nunca acabada del orden colectivo, como decía Norbert Lechner, ¿no? un sociólogo alemán, digamos, que tuvo que ver mucho, digamos, incluso con el proceso transicional chileno, ¿no? No solo chileno, sino de América Latina. Un teórico de la ciencia política y de la sociología. Y él hablaba de eso, ¿no? La nunca acabada construcción del orden deseado. Ajá. El orden, por lo tanto, está en permanente disputa. Y si hay disputa, quiere decir que hay antagonismos. Antagonismo quiere decir que son distintas posiciones. Ajá. Que la naturaleza de la sociedad en sí es polémica. Lo polémico entendido como distintas tomas de posición de un mismo concepto, ¿no? El sentido de justicia, decíamos, cada sociedad va determinando lo que es justo, lo que es bueno, lo que es bello, y lo que encontramos es que el sentido de la justicia, el
el contenido efectivamente de lo que es justo es el producto de las discusiones de cada sociedad en un momento determinado. Acuérdense, cuando hablamos de los estados modernos, bueno, los estados modernos partieron con las monarquías, y en ese minuto asumíamos que los reyes eran divinidades que recibían, que estaban en esa posición porque recibían el poder de Dios. ¿Ah? ¿Se recuerdan de aquello, no? Esas eran las concepciones originarias, ¿no? De por qué la existencia de los reyes. Porque, bueno, es lo que recibían el poder de Dios. Bueno, la sociedad en su minuto, en un periodo reflexionaron y dijeron, no, esto no es así. Ajá. Y lo que hicieron fue cortarle la cabeza a los reyes. ¿Ah? La construcción del orden cambió sustantivamente, y dicen, no, aquí no hay monarquía, fundamos una república. Entonces la construcción de ese modelo de creer dónde reside lo justo, es una disputa permanente. Ajá. Es una disputa permanente. Y lo que va cambiando, entonces, es el pacto social, ajá, sobre el cual nosotros nos ponemos de acuerdo, para ponerlo ya en modelos normativos. ¿Ah? En Chile, porque eso les decía que es una discusión contingente. Cuando viene el estallido, lo que la gente empieza a plantear, o lo que se empieza a plantear colectivamente, es que necesitamos un nuevo pacto social. Ajá. La expresión de estar discutiendo hoy día en una, diría, asamblea constituyente, en una convención constituyente, una nueva constitución, unas nuevas reglas del juego, ¿de qué? De una estructuración normativa, digamos, ¿ah? Que regula el orden colectivo. Víctor levantó la mano. Les voy a comentar algo. Si pueden, ustedes tomen el micrófono e interrumpan, porque lo más probable es que yo no los vea cuando levanten la mano, y si Gustavo me ayuda en eso, mucho mejor. Entonces, las preguntas o comentarios que tengan pueden ser inoportunos ya. Ajá, si es que yo no los veo justamente en su minuto. Entonces, Y en con ese toda la libertad. sentido, hacer el alcance, porque habían dos comentarios con respecto a la primera pregunta en el chat y quedaron en el tintero. Entonces, Sí, eh, bueno. me voy a Pucha, tomar la libertad de lamento. cuando haga la pregunta, intervenir nomás. Yo voy a leer los mensajes en el chat, entonces yo se los coloco en discusión. Sí, Oka. ¿Ya? Sí, porque si no perdemos la oportunidad y la espontaneidad que es necesaria para poder ir estableciendo una conversación. Pero Víctor acaba de levantar la mano. Víctor, adelante. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que de lo que percibo de lo que está comentando es que como sociedad vamos evolucionando y en el fondo vamos construyendo en base a lo que ya está establecido antes. Entonces, me imagino como usted tiene mucho más conocimiento de la historia de la humanidad, porque desde mi perspectiva, nosotros hemos ido evolucionando, pero significa que cada vez esto va a ir como para mejor, o de qué ha dependido que en el fondo, o es, porque también puede ser que uno está acostumbrado en el fondo a las normas que existen hoy en día, pero a mí me parece que las normas que tenemos hoy como sociedad son mucho mejores que las que habían en el pasado. Entonces, es eso, que existe la posibilidad en el fondo como que desarrollamos en esto, que está muy evolucionando. ¿Sí, Víctor? No sé si terminaste o perdiste la conexión. ¿Estás por ahí? Sí, profesor, se me fue la señal, ¿o no? Sí, en algún minuto, por eso decía, no sé si te habías terminado o Ya, perdiste perfecto. la señal. Ajá. No, bueno, era eso en realidad, profesor, que le decía que de mi perspectiva como sociedad hemos ido evolucionando, si es que eso es así porque nosotros estamos acostumbrados a la realidad en la que nos sumergimos, o en teoría efectivamente está ido mejorando con el tiempo como las condiciones en el fondo de la existencia de la humanidad, y si eso depende de algunos factores en específico, como para que en un futuro se podría decir como retrocedamos, entre comillas. Chuta, también es una pregunta súper contingente, diría yo. Mira, la verdad es que lo que yo les estoy compartiendo, más que este concepto de una línea evolutiva, yo no diría que es evolutiva, porque evolutiva nos dice que hay cierta linealidad. Sí,
comparto el sentido de atrás del concepto de que tiene la idea de evolución. Sin duda podemos decir, y eso muchas veces tiene que ver muchas veces con la disputa política, ¿no? La disputa política está de los que se quieren tomar, o siempre fue el sueño. El sueño revolucionario era tomarnos el cielo por asalto, ¿ya? O sea, vamos a cambiar las cosas de un día para otro. Ese era el gran sueño del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Los grandes metarrelatos de la política se establecieron en función de la toma del cielo por asalto, y inscribimos los procesos de transformación social, tenían que ver básicamente con procesos revolucionarios. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, es decir, que de un día para otro las cosas se podían modificar y cambiar sobre la base de una discusión también muy contingente que está ocurriendo hoy día en Chile, es decir, si la violencia o la acción, porque los procesos de transformación y los procesos de acción colectiva tienen un componente, la política también siempre ha tenido un componente de violencia, porque es la imposición sobre la base a veces frente a poderes coercitivos, para tratar de oponerse a esos poderes, u otras veces para imponer justamente una idea por sobre otra. Claro, hay una disputa en términos de decir que las cosas debieran ser o rápidas, o otros tienen una versión mucho más, por así señalar, moderada desde el punto de vista de la temporalidad, ¿no? Ajá. Bueno, me acordaba de esto de decir, bueno, cómo son las cosas en términos de esta idea de evolución, ¿no, Víctor? Disculpa, profesor, ¿Sí? ahí Pablo tuvo una intervención en el chat. Tal vez Pablo podría tomar el micrófono más y comentarla. Y comenté que respecto a lo que decía Víctor, creo que igual podría depender el tema de la evolución y el progreso, de cuál es el propósito hacia el cual se quiere construir el Estado, cosa de tener alguna meta para poder medir ese progreso. Es que esa meta es tan definida. Mira, voy a lo que decía Víctor para poder, porque en el fondo no hay, mira, a ver, les quiero adelantar frente a esto, a lo mejor no hay una respuesta definitiva, ya no hay una respuesta definitiva a lo que ustedes están proponiendo, porque tanto a lo que dice Pablo, una meta, bueno, es que esas metas son las que se van construyendo. O sea, por ejemplo, vuelvo un poco atrás, me voy a dar un momento para poder plantear bien. Lo que decía Víctor, yo estaba diciendo, sí, comparto la idea de que podemos ser una mejor sociedad a la que éramos hace 200 años atrás, sin duda, ¿no? Hay determinadas cuestiones que nosotros hemos dado, por alguna manera, a la humanidad por superada. Existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos posterior a la Segunda Guerra, donde se afirma y se pone en el centro la dignidad humana. Por lo tanto, hay prácticas y acciones sociales que ya son reñidas no solo con lo legal, sino con lo moral, con lo ético, con lo aceptable que ha definido la humanidad. Ahora, todo eso entre comillas, en términos hegemónicos podríamos decir que es así. Pero esto no es lineal, a eso es lo que decía Víctor, no es lineal, no hay una idea de que definitivamente somos mejor, de que determinadas prácticas que la sociedad avanzó ya no las vamos a volver a instalar. Si en algún minuto sí fue legal y estuvo justificado moralmente la existencia de la esclavitud, nosotros pensamos y creemos que esa fue una etapa superada en la historia de la humanidad. Sin embargo, las cosas no son siempre tan así. No son siempre tan así, porque si estamos diciendo que la esfera pública es un proceso en permanente disputa, esto tiene avances y retrocesos. Esperamos y creemos que los retrocesos no son tan bruscos o tan dramáticos como que un día vamos a volver a la esclavitud. Pero les quiero decir que en determinadas condiciones no estamos muy lejos de aquello. La esclavitud, como ustedes sabrán, no es la práctica, digamos, de la supresión de determinadas culturas por sobre otras, es una cuestión que sigue existiendo. Con otras hegemonías, como actitudes hoy día, si ustedes quieren, ilegales, pero son prácticas que de alguna manera siguen existiendo. Pero lo cierto es que la sociedad, la humanidad, ha dicho que ya no son prácticas aceptadas. A propósito, ustedes lo que ven nuevamente, cuando nosotros creemos que determinados derechos, que determinadas aceptaciones de entendernos, es importante, mira, es interesante sí la clase que tuvieron con
con Natalia, y a propósito de lo que decía Pablo de cómo entender la ciudadanía, porque en realidad la modernidad, es decir, el avance de la modernidad, hoy día está en tensión en su proceso de racionalización y secularización permanente. Hay dinámicas culturales y determinados derechos a propósito del concepto de ciudadanía que se vuelven a instalar, que son cuestiones definidas por la cultura. Entonces, claro, hay determinadas prácticas culturales que son propias, por así decirlo, de un pueblo determinado, y que en la nueva lógica del respeto y del reconocimiento debemos respetar, pero a veces son prácticas, si ustedes quieren, pudieran estar muy reñidas con las definiciones que la modernidad aceptó. Como por ejemplo, el trato a las mujeres. Como por ejemplo, prácticas donde no podemos encontrar determinados pueblos o culturas donde el tema del derecho que han ido adquiriendo las mujeres en las sociedades occidentales empieza a, no que comienza, sino que la legitimación o el reconocimiento de determinadas culturas puede poner en tensión la existencia de esos determinados derechos. No sé si me siguen el argumento, es decir, no es que sea todo lineal, es decir, la misma idea de avanzar una ciudadanía de reconocimiento cultural introduce nuevas tensiones. No estamos lejos, digamos, de las culturas, de las discusiones que se han dado en torno a determinadas prácticas en el mundo occidental, ni siquiera hablando del mundo occidental, estamos hablando de la Europa occidental, de la expresión, digamos, de la cultura musulmana. Cultura, digamos, como que son religiosas, pero para poderlo ponerlo de manera transversal los distintos pueblos, donde estos derechos que decimos que han sido adquiridos empiezan a ser, son tensionados fuertemente, y los países que supuestamente en su normativa han erradicado determinadas prácticas y han instituido ya no hace 5, 20 ni 10 años, sino hace muchísimos años, la libertad, por ejemplo, de enseñanza, de culto, se ven cohesionados, digamos, coaccionados por el respeto que se debe tener efectivamente a estas culturas distintas. Entonces, no sé si me comprenden, no es lineal. Yo comparto el argumento de Víctor, de alguna manera, en términos generales, la humanidad es distinta, hemos ido avanzando. Sin embargo, como esto es una disputa permanente que ocurre en la esfera pública, efectivamente, cuando estamos hablando de esto, son derechos de reconocimiento que determinados colectivos han puesto sobre la mesa. Y que hace entonces que la normativa hoy día diga, no, bueno, vamos a tener que reconocer determinadas prácticas. Bueno, pero esas determinadas prácticas se riñen con otros derechos y libertades que supuestamente habían sido conquistadas. No sé si logran seguir el argumento al cual estoy indicando. No es un tema que vamos a resolver acá. Lo que yo quiero es poner más bien en términos en evidencia, cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de un pacto social donde se reconoce la existencia de determinados derechos y los marcos de actuación en la esfera pública de determinados actores. ¿Para qué? Para disputar efectivamente ese orden colectivo que está en una disputa permanente, ¿no? Muchos dirán, no, el sistema es un proceso de dominio, es impenetrable, hay que destruirlo. Bueno, esa es parte de la distinción de que la esfera pública se encuentra en una disputa permanente. ¿Cómo se produce esa construcción de este orden colectivo? Algunas ideas generales nomás. Ya, esto parte de la filosofía clásica, política, perdón, de la filosofía política clásica de allá del 1600, ¿no? Al 1600, al 1700, donde se encuentran los argumentos. Estamos hablando del periodo de la Ilustración, si ustedes quieren, donde se le da cuerpo y sentido a lo que vamos a conocer como el Estado moderno. Entonces ahí están estas ideas donde viene esta idea de que la política es una idea para superar la división originaria, es decir, la sociedad es una disputa permanente. El mismo Hobbes decía, el hombre lobo del hombre, hay una disputa permanente, por lo tanto de lo que se necesita es un agente mediador, un arreglo institucional que nos permita
domesticar el conflicto permanente que existe al interior de la sociedad. Y la política es el espacio de discusión, de debate, donde los antagonismos pueden encontrar formas de mediación y de interacción que permiten el domesticar ese conflicto, ¿ya? Ahora, la política nos va a llevar, dice Hobbes, a la existencia de un hombre artificial, ¿ah? Como lo llama él, un dios, un estado soberano, el leviatán, ¿ah? Que ponga fin al desorden, al conflicto. Por lo tanto, el orden del Estado moderno, la existencia de la ciudadanía, reside, ¿ah? En que entregamos determinado de nuestra voluntad, de nuestra autonomía, en función de un ente superior, que es el Estado, ¿ah? Porque nos resguarda de qué, el Estado nos resguarda del conflicto, de la tensión permanente, ¿ah? Hay un pacto por sometimiento, es decir, la ciudadanía deviene, el concepto de Estado, de orden. Para poder hablar de ciudadanía tenemos que entrar a entender, digamos, de dónde deviene esto, es de que hay un orden colectivo construido artificialmente. Digo artificialmente porque en el fondo es un orden artificial, no es un orden natural de las cosas. Ajá. La sociedad, es decir, lo que es un orden natural, son las leyes de la naturaleza, efectivamente, ¿no es cierto? Ah, eh, pero en la sociedad y todo lo que ocurre al interior de la sociedad son órdenes artificiales, porque son arreglos institucionales que la humanidad, los hombres y mujeres, se han ido poniendo en la historia de la humanidad, poniéndose de acuerdo en términos de andamiaje. Bueno, y el Estado es una de esas cosas. Uh-huh. El Estado es el que define entonces que hay un poder soberano, ese poder soberano somete, yo decía que es dominio, somete pero da derechos, y este Estado, nosotros nos sometemos y ese sometimiento tiene legitimidad en la medida que el Estado nos protege. El sentido de protección cuando estamos hablando del siglo del 1600 tenía que ver básicamente por la existencia de un enemigo externo. Y luego, en términos de una de las dimensiones que va a adquirir la ciudadanía, que tiene que protegerse, que tiene que ver con el advenimiento de la sociedad capitalista, que tiene que ver con el derecho a la propiedad. Por lo tanto, las primeras funciones del ejercicio del Estado tienen que ver con el resguardarnos de los ladrones. La filosofía política clásica, les decía, en inglesa, básicamente lo que están hablando es de eso. Es decir, necesitamos la existencia de un Estado al cual yo me someto, pago tributo, pero en función del Estado, que resguarde. El liberalismo clásico originario supone que las funciones básicas del Estado son el recaudar impuestos y la administración de la seguridad pública, como le diríamos hoy día, ¿no? Y toda la gran disputa política que se instala posterior a eso tiene que ver con cuáles son las funciones y las asignaciones que le otorgamos al Estado. La gran disputa, si ustedes quieren, entre derecha o izquierda, para ponerlo de una manera muy caricaturesca, es la derecha supone menos Estado, menos funciones del Estado, y la izquierda supone más funciones del Estado. Es decir, donde le asignan, para decirlo de una manera muy gruesa, digamos, donde se asignan esas funciones de protección que debiera garantizar el Estado. Por lo tanto, la construcción del orden colectivo tiene que ver con la disputa permanente de cuáles son las funciones que le asignamos que debiera tener el Estado. Por lo tanto, el Estado en ese esquema es el único sujeto de la política, el único beligerante, entendiendo que el sujeto de la política, entendiendo donde se construye el orden social, normativo, donde se configura el orden. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanía no institucionalizada, no estamos hablando de una ciudadanía, a propósito de eso, que ocurre fuera del marco de la acción del Estado. O sea, fuera del marco del orden colectivo, es en el marco del orden colectivo. Pero a veces no ocurre dentro de las normas específicas definidas por la institucionalidad pública para que la acción ciudadana se exprese. ¿Se comprende? Pero es una acción ciudadana que está en la disputa de este orden colectivo, igual que la acción ciudadana, podríamos decir, institucionalizada. ¿Se comprende la idea?
Bueno, entonces, ¿qué es la ciudadanía en ese marco? No sé si esta gran idea en términos generales les queda clara. ¿O cuál es la definición de ciudadanía? Mejor dicho, que de alguna manera me sirve para poder ilustrar de mejor manera lo que pretendemos conversar. Ustedes vieron pero estoy cerrando aquí, que se me abrieron unas pantallas y no me dejan ver a mí el tema. Entonces, te voy a pedir a ti, Gustavo, si es que aparece algo en el chat, tú me digas, porque yo lo cerré porque no me deja ver la pantalla, por No, favor. no hay problema. Hasta el momento no hay ningún comentario en chat. Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Parece que volví hacia atrás. Bueno, Hannah Arendt, no sé, la han oído nombrar, han oído hablar de ella. Bueno, hace un tiempo atrás estuvo muy de moda, ¿no? De hecho, cuando yo estudiaba en el tiempo de mi posgrado, discutir justamente, poner en el centro a Hannah Arendt, justamente porque estaba emergiendo todo este concepto de lo que es la ciudadanía y la participación ciudadana. Ese es otro tema, después lo podemos hablar, no tenemos tanto tiempo, pero hay muchas cosas. El concepto de ciudadanía es un concepto que es antiquísimo, pero no estaba de moda. No quiero decir que no estaba de moda, no era un recurso, si ustedes quieren, político en el cual se construyera identidad, ¿ya? Durante muchísimos años, en América Latina, para hablar de América Latina, y si ustedes quieren de Chile, el concepto de ciudadanía era un concepto más bien de manual, más bien nos remitía a la ciencia política, pero no a la expresión de la acción colectiva. Las categorías que se enarbolaban eran otras, ¿no? El concepto de pueblo, que vuelve a restituirse o instituirse de nuevo, ¿no? A propósito. La idea de pueblo. El concepto de ciudadanía, no, de hecho, por buena parte de la izquierda durante muchísimo tiempo, fue despreciado. Y era despreciado el concepto porque se suponía que venía de una definición de democracia burguesa, porque la ciudadanía define en su condición de que todos somos iguales ante la ley. No solo ante la ley, sino en una sociedad determinada, todos somos ciudadanos, los ciudadanos tenemos igualdad de derechos, supuestamente la definición originaria, ¿no es cierto?, de ciudadanía. Y para buena parte, por así decirlo, de la izquierda, siempre el concepto de ciudadanía era un concepto que devenía entonces de, si aceptamos el concepto de ciudadanía, de alguna manera escamoteamos la disputa central, que es la disputa de una sociedad de clases, la disputa de clases, de que efectivamente hay clases sociales antagónicas y no todos somos iguales, ¿no? Entonces, por eso el concepto de ciudadanía durante buena parte no va a ser usado, no va a ser como una categoría, si ustedes quieren, quiero a ver si me logro hacer entender de alguna manera, no voy a explicarlo de buena manera. No quiere decir que no existiera o que estuviera anulado, pero como retórica de la acción política, el concepto de ciudadanía no lo traíamos a colación. El concepto de ciudadanía se restituye, y por eso tiene que ver mucho Hannah Arendt, cuando en América Latina y particularmente en el Cono Sur vamos a ser asolados por las dictaduras militares. Ajá. Y entonces cuando empiezan las grandes disputas por la restitución de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a reunión, bueno, ahí nos remitimos a esta categoría, es decir, de la recuperación, porque entramos en todo un diálogo jurídico de la recuperación de las categorías como de sociedad civil y de la recuperación de categorías como el concepto de ciudadanía, como un fundamento para la acción política. Ajá. La ciudadanía política en términos de tener derechos políticos como derecho a votar siempre existió. Y ahí empiezan a ser revisitados muchos autores que tenían estos temas, ¿no? Que de alguna manera habían hablado de esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Entre ellos Gramsci, la idea de sociedad civil, la disputa, digamos, efectivamente, que la sociedad civil puede tener con la hegemonía que tiene la acción del Estado, y Hannah Arendt. Ajá. Y Hannah Arendt habla de una cuestión muy interesante respecto a sacarnos de esta definición o esta discusión o esta concepción más clásica de la ciudadanía asociada, digamos, a una estructura
normativa y de ejercicio del derecho al sufragio, de una ciudadanía política. Ella habla de una ciudadanía como el espacio de construcción de lo público. O sea, la ciudadanía, es decir, es el ejercicio de la ciudadanía, de la ciudadana y ciudadano, que dan una concepción distinta de la política. Es decir, y habla del concepto de ciudadanía activa. ¿Cuál es el concepto de ciudadanía activa? ¿Cuándo hay ciudadanía activa? Cuando hay compromiso cívico, cuando hay deliberación colectiva. ¿Acerca de qué? Acerca de todos los temas que afectan a una comunidad política determinada. Se habla mucho, a propósito, hoy día, con el fenómeno de que al cual nos ha sometido el cambio tecnológico, ¿no? Muchos de ustedes son jóvenes, por lo tanto, a lo mejor el concepto de cambio tecnológico no lo asumen, digamos, son muy jóvenes, pero la realidad, yo les decía, la sociedad son relaciones sociales. Bueno, desde que aparecieron las formas de comunicación y de interacción mediante vía fórmulas virtuales, lo que se llama redes sociales, que desde la sociología disputamos ese concepto, que las redes sociales tienen que ver con otra cosa, no necesariamente con la utilización de estas formas de comunicación e interacción virtual, cambia la manera de construir las relaciones sociales. Ha cambiado y ha modificado sustantivamente, y que eso nos tiene muy ansiosos, digamos, en términos de cuáles las generaciones que se están configurando, es decir, cómo se está configurando la sociedad hoy día a partir de la utilización de estas formas de interacción. Pero bueno, desde el punto de vista de la disputa, de la deliberación pública, han sido sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Hoy día la utilización de Twitter, bueno, todas las que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Instagram, Facebook, como espacio de expresión. Muchas veces antes nosotros conocíamos la opinión de nuestro vecino, de quien estaba. Para ustedes les puede parecer que yo estoy hablando cosas de la prehistoria, pero no, son cosas hace 10, 15 años atrás. No ocurrían si yo no lo veía en una marcha, no sabía qué es lo que estaba pensando, o si no hablaba con él, no sabía lo que estaba directamente, digamos, en una discusión particular, qué es lo que estaba pensando, y mucha gente además era poco lo que hablaba públicamente con desconocidos respecto a su opinión. Entonces, políticamente se hablaba a través de las elecciones. Hoy día hay un pulso, hay una esfera pública que se ha democratizado. La esfera pública y las opiniones políticas antes estaban remitidas a una élite política. Hoy día, el cambio tecnológico, nuevamente, la utilización de estas formas de interacción virtual, digamos, de relacionamiento, han amplificado sustantivamente lo que es la esfera pública. La esfera pública, entendido como ese espacio, en términos, ustedes lo vieron en términos históricos, ¿no? Cuando hablamos de esfera pública, la esfera pública era lo que ocurría en la plaza pública, ¿no? La plaza como el espacio de encuentro. Bueno, ese concepto de la esfera pública es un espacio que ya se construyó hace muchísimo tiempo en minutos, se decía, bueno, eran los medios de comunicación la esfera pública. No solamente lo que ocurría en el debate público-político, sino también los medios de comunicación. Hoy día lo que ocurre en estas formas de interacción, ¿no? Que se conocen como redes sociales. Entonces, la participación activa en estos espacios deliberativos, ¿de qué? De discutir qué es lo que nos interesa, de poner en el centro qué es lo justo, lo bueno, lo bello, como decía, es lo que nos remite a esta idea de una ciudadanía activa, ¿no? Para esta autora, los espacios públicos cobran existencia siempre que los ciudadanos se agrupen por el discurso y la acción. Es decir, no es solo la opinión atrás de eso trae una acción pública determinada. No quiere decir que siempre la acción está asociada directamente a participar en una marcha, a participar en un sitting, a participar... No, la acción pública puede devenir de muchas otras formas, ¿no? Confiriéndole poder a esa acción. Por lo tanto, el espacio público sería aquel en que los ciudadanos interactúan mediante los recursos del discurso y la persuasión, en los espacios en que intentamos convencernos unos a otros. ¿Respecto a qué? Para decirlo metafóricamente nuevamente, respecto a lo que es justo, lo que es bueno, lo que es bello, ¿no?
Sería aquel en que los ciudadanos interactúan mediante sus recursos del discurso y la persuasión, descubren sus identidades y se deciden mediante la deliberación colectiva acerca de los temas de interés común. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Ya no son las élites, ya no son las determinadas definiciones técnicas que nos van a decir hacia dónde debe ir la sociedad, sino es en este proceso de acción deliberativa colectiva donde se fuerza efectivamente los cambios y la transformación social. En este sentido, la esfera pública es aquella dentro de la cual la actividad de la ciudadanía puede florecer. Hay autores como, por ejemplo, yo les di, como recomendé en la bibliografía, un autor que se llama Philip Oxon, que es un cientista político canadiense, que egresó de Harvard, hizo su investigación doctoral, ocurrió acá en los años 80 en Chile, justamente estudiando a los pobladores y las luchas que estaban existiendo en ese minuto por la disputa de la construcción de recuperación democrática en el país. Bueno, él habla de que efectivamente las sociedades van a ser más democráticas en la medida que la esfera pública, ese espacio de construcción de ideas, de debate, de densidad organizacional, es más fuerte, las esferas públicas son más grandes, en la medida, digamos, más amplia, y en la medida que las esferas públicas son más amplias, las sociedades son más democráticas. Pero las sociedades son más democráticas en la medida que la democracia tiene que ver que la distribución de los recursos y el poder es más equitativa. Si todos participamos en la disputa de lo público, la distribución de los recursos tiene que ser, por ende, más equitativa, y así es. Ajá. Y de los recursos, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los recursos del poder, de la política. Y cuando tenemos los recursos del poder de la política, también tenemos una disputa más equilibrada de los recursos económicos. Uh-huh. Bueno, esta noción de ciudadanía, dice Anne, activa a la que nos interesa. Ajá. Esta noción de ciudadanía activa. La ciudadanía no es una definición inerte y que define efectivamente a ciudadanos políticos, no, un concepto de ciudadanía que rebasa esa idea de el ciudadano que va a votar cada cierto tiempo, ¿no? Que su manera de participar en la esfera pública se reduce a la emisión de un voto o de un sufragio cada cierto tiempo. No estoy diciendo que eso esté mal. Aquí no se trata de disputar la democracia representativa, cuestión en la cual yo en lo particular creo, sino se trata de disputar cuál es el contenido por lo cual nosotros participamos. ¿Quién pone las ideas en el fondo? El compromiso activo de los pares en el ámbito público, es decir, la dimensión activa, está dada por las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la que pertenecen. El concepto de Arendt resulta propicio para recoger las nociones de diversidad y pluralismo, y por lo tanto para la ampliación del espacio público, lo que la hace indispensable para los procesos de profundización democrática, ya que un aspecto fundamental de la democracia es el desarrollo de espacios públicos diferentes del Estado, lo que da cuenta de la vitalidad y autonomía de la sociedad civil. Por ello, la ciudadanía activa tiene relación con ser sujeto de derechos y sujeto de la construcción pública común, es decir, actor en la creación de espacios, intereses y discursos públicos. Esa es la ciudadanía. Ahí estamos hablando efectivamente de un ciudadano, de una ciudadana, cuando participa, cuando incide en la creación de espacios de intereses y discursos públicos. ¿Me podrían dar un ejemplo de eso? Cuando ustedes, por ejemplo, pueden reunirse con un grupo de amigos, a lo mejor, y forman una organización que les gusta. Miren lo trivial lo trivial o a lo mejor lo caricaturesco, pero no es caricaturesco, no es una caricatura, es real. Y forman un grupo de gente que le interesa andar en bicicleta en la montaña. Bueno, a eso se refiere. Esa es densificación de la sociedad. En esa medida también hay intereses, no quiere decir simplemente que todo tiene que ver con la disputa política central, ¿no? Sino una sociedad que participa, que en la medida que ustedes se organicen, que van a formar un grupo, van a andar en bicicleta en la montaña, van a tener intereses colectivos. Y van a empezar a disputar, es que hay que mejorar los caminos. Es que para mejorar los caminos entonces se necesitan recursos. O mira, llegamos a la montaña y determinados grupos económicos están destruyendo o apropiándose de determinado patrimonio. Bueno, ahí ocurre la sociedad.
Ahí ocurre la sociedad, en esos espacios a los que nos dice, bueno, se es ciudadano en la medida que generamos instancias de organización en la esfera pública, y esas instancias de organización en la esfera pública inciden sí en los espacios de deliberación colectiva, es decir, hay que opinar. O sea, no es un grupo donde nos juntamos simplemente, si ustedes quieren, a hacer gimnasia aeróbica cada cierto tiempo, pero es solamente para nosotros, bueno, eso no tiene ninguna incidencia en lo público. Si es que nosotros no nos transformamos en actores con voluntad, capacidad, decisión, necesidad de incidir en la esfera pública. Una de las formas en las cuales se incide en la esfera pública, con la cual se construyen las políticas sociales y se cambia la agenda del Estado, tiene que ver que cuando las necesidades, los colectivos las transforman en demandas. Esas demandas generan acción colectiva contenciosa, que erosiona la agenda pública, por lo tanto transforma determinadas cosas. Hay una intervención, ¿Sí? disculpa, profesor, de Lía Núñez. Dice, ¿podría ser un ejemplo una agrupación de vivienda? Ya que se organizan, juntan personas, buscan terrenos, organizan reuniones con empresas, constructoras, etc. Lía, es que nos di ese ejemplo porque es muy, es súper claro. Entonces, di un ejemplo más extremo de algo que ustedes no se imaginaban. Aquellos que están en la disputa específica de los recursos, de las políticas sociales, el derecho a la vivienda, en ese caso, por supuesto que sí, ingresa. Un ejemplo de esas características, incluso si tú puedes decir, es casi más obvio porque está en la disputa política, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, a propósito de formas no institucionalizadas de participación, cuando un conjunto de ciudadanas y ciudadanos por determinada necesidad o por disputa o por acción política se toman un terreno y definen exigir el derecho a la vivienda en determinado lugar, bueno, eso que puede ser una acción colectiva, una demanda, tiene que ver con la construcción de una esfera pública distinta. Se está ejerciendo es una forma de construcción y de ejercicio de la ciudadanía. En estos términos de lo que estamos hablando. Bueno, Elizabeth Yelin, recreando, que es una socióloga también argentina, también muy conocida por su lucha en favor de los derechos humanos, introduce un concepto, todo ejemplo que yo le estoy dando, se ha escrito mucho respecto a esto, pero a mí son las que, más allá después de leer a arte teórico, me siguen haciendo mucho más sentido, digamos, para ejemplificar esto. Elizabeth Yelin, también en una lectura que ella hace de Hannah Arendt, dice, entrega una interpretación de la ciudadanía como una construcción desde abajo. De lo que se trata es de un ámbito relacional. Acuérdense, la sociedad es un proceso de relación social, que alude a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué al definir cuáles serán los problemas comunes y cómo serán abordados. Rescata la idea de la construcción social de los derechos. Tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y de cambio, lo que estábamos hablando. Yelin advierte, y esto es lo que ella lee de Hannah Arendt, que el derecho esencial es el derecho a tener derecho, como principal tema de derecho, ¿no? El derecho primario es el derecho a tener derecho. Una vez que tenemos derecho, bueno, podemos, a partir de que el derecho el derecho a reunión, el derecho a organizarnos, el derecho a participar. Esto es lo interesante de esta nueva concepción de ciudadanía. No son es disputar que la construcción de lo público y lo colectivo no es de las élites dirigentes. Las élites dirigentes, y esto vale redundar, porque durante buena parte la acción de la política se hizo, o en algún sentido se entendió que tenía que ver con lo que nos decían desde arriba. Con la interpretación que se hacía desde arriba, que dicen, no, aquí cambiamos el sentido del concepto, aunque siempre esto fue una correa de transmisión, ¿no? O sea, de alguna manera, quienes estaban arriba representaban determinados intereses colectivos desde la base. La instrumentalización en el proceso de profesionalización de la acción política del sistema representativo, de alguna manera va a cortar ese vínculo más genuino con la base, que hace que efectivamente hoy día el concepto de ciudadanía empiece a ser disputado como un espacio que debe emerger desde las propias fases, donde se define qué es lo que se debe discutir y hacia dónde tiene que cambiar el país. Para mí siempre hay un ejemplo aquí que es paradigmático respecto a cómo se ejerce el derecho de la ciudadanía y que tiene mucho sentido lo que estamos hablando de estas formas ciudadanas no institucionalizadas. Cuando el año 2011 se levanta el movimiento estudiantil, que va a transformarse en un movimiento social que va a superar, por supuesto, solamente los estudiantes,
lo que pone en la agenda es la educación como un derecho. Bueno, eso no estaba en la agenda política del gobierno como prioridad del gobierno en su minuto. Por lo tanto, es la ciudadanía, si ustedes quieren, los estudiantes, en su sentido genérico, quienes van a poner en el centro de la disputa una tensión a la cual el Estado debe hacerse cargo. El derecho a la educación, el concepto de terminar con un modelo específico de financiamiento, y para que el Estado asumiera un nivel de responsabilidad mayor, a propósito de lo que les decía, la disputa siempre permanente en términos de cuánto más Estado o menos Estado, respecto a un bien social que no podía estar en la lógica, digamos, de que esto estuviera sobre la base de una relación, que dependiera de una racionalidad económica, ¿no? Esos son parte de las disputas de lo público, ¿no? Es decir, qué es lo que es un bien social y qué no es un bien social. Si ustedes saben, si uno impusiera o instalara la racionalidad económica de ganancia, la racionalidad económica de lógica de rentabilidad de mercado a a las distintas prácticas de lo público, la verdad es que no resultaría. Ustedes pueden saber que la salud, los hospitales siempre funcionan a pérdidas. Si uno dijera, bueno, este es un modelo de negocio. No, la verdad es que no. Eso es un bien público. Y entonces decir, bueno, ok, la educación también va a restituir el sentido de ser un bien público. A propósito de la pregunta de Víctor, la educación, cuando se instituyen los derechos y la acción de responsabilización del Estado en términos de eso, la educación nunca fue pensada como una expresión de privilegio, ¿no? Fue como un derecho universal. Ese concepto de decir, oye, la universidad gratuita y para todo, la educación gratuita y para... Bueno, la verdad es que esa no era una idea nueva. A propósito de esa idea de que siempre vamos a hacer, por lo que yo les decía, que la disputa no es, si bien entendía lo que decía Víctor, pero el tema no es lineal, sino que también puede tener retroceso. Bueno, ahí hay un ejemplo claro. Durante un modelo económico instaló la idea de una lógica de mercado para determinados bienes sociales. Pero bueno, avancemos. No sé si hay otra pregunta o comentario hasta ahí. No, por el momento no. Igual los chicos pueden levantar la mano, chiquillos, y intervenir. Ok, mire, en esta parte voy a ir rápido. Gustavo, yo le voy a pedir que sea el moderador, porque si no me voy a tomar todo el tiempo en explicar esta lámina y no vamos a avanzar. Así que vamos a ir muy rápido, sobre todo porque si nosotros nos volcamos hacia poder mirar esto entonces en términos teóricos, conceptos los cuales hemos ido mirando, miremoslo entonces en términos de cierta linealidad histórica que ha tenido nuestro país. ¿Cuáles son los modelos de desarrollo y cómo estos determinados modelos de desarrollo que hemos ensayado desde nuestra estructura republicana, ¿no? Desde que somos república, con la expresión de la ciudadanía? Es decir, determinado modelo económico. Hay una lámina aquí que no les conté, digamos, es mucho más largo, y tiene que ver desde una perspectiva de interpretación materialista, de poner en el centro las relaciones económicas y las relaciones normativas y políticas como expresiones de alguna manera de esa realidad económica, ¿no? Entonces en un eje pongo entonces cómo funcionaba, si ustedes quieren, la economía, los modelos de desarrollo, como expresión, y cómo esa expresión de modelo de desarrollo tiene un correlato en la estructura normativa política, sociopolítica del país, es decir, el modelo de Estado que supone, y cómo ese determinado modelo de Estado suponen formas de ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo entendemos en este esquema la ciudadanía? Como la forma de relacionamiento entre los distintos actores, digamos, no estatales con el Estado. Por lo tanto, en el modelo que nosotros vamos a tener desde el advenimiento prácticamente de la República, es decir, cuando ya desde 1850 para adelante, digamos, cuando nos integramos a la economía, podríamos decir en ese minuto, al mercado global, al capitalismo global, el modelo económico de desarrollo que va a definirse en el país, el modelo primario exportado. Eso ustedes bien lo saben, bien han estudiado historia sobre todo, y bueno, también ciencias sociales, van a saber que el modelo primario exportador nuestro se fundamentaba en un producto. ¿Se acuerdan cuál era? El salitre.
sea, básicamente nuestras relaciones económicas con el resto del mundo, desde el siglo XIX, principio del siglo XX, tenían que ver con la venta del salitre. Bueno, la venta del salitre, tener salitre durante el siglo XIX, era como tener petróleo después en el resto del siglo XX, ¿no? Bueno, y eso da cuenta también de un crecimiento, de una forma de apropiación de ese excedente privada, no social, y que habla de nuestras estructuras, de nuestras élites dirigentes, ¿no? En América Latina, no solo en Chile. La diferencia fundamental del capitalismo europeo y del capitalismo depredador de América Latina, y particularmente el nuestro, podríamos decir, tiene que ver con un capitalismo que genera desarrollo. Nosotros tuvimos un capitalismo que era expoliador de alguna manera, ¿no? Hoy día se habla de neoextractivismo. Este era un modelo extractivista, suntuoso, que se dedicaba de alguna manera a gastarse los recursos y no a invertirlos socialmente. Y eso es interesante porque digo, lo que digo no es un discurso, si ustedes quieren, un discurso político, no, es un discurso absolutamente que uno lo puede corroborar, que las grandes fortunas que se construyeron a partir de la explotación del salitre, del carbón en su minuto, podrían haber generado un desarrollo sustantivo en los países. Pero no era el esquema, ¿no? En América Latina, particularmente. Eso es lo que André Wunderfam va a llamar lumpenburguesía después, ¿no? Bueno, el crecimiento hacia afuera. Entonces suponía un modelo de crecimiento hacia afuera. Lo que nos interesaba es las relaciones con el modelo exterior, el capitalismo global hacia afuera. Por lo tanto, el modelo que teníamos era un Estado oligárquico, que suponía acciones del Estado, un Estado mínimo. ¿Cuál era el modelo de ciudadanía? Una democracia restringida, de exclusión social y política, es decir, sin derecho para la mayoría de la ciudadanía de actuar en política, ¿ya? Cuando Salvador Allende llega a la ONU, dice, vengo, y eso es lo interesante también para un país de América Latina, vengo de Chile, un país que tiene un parlamento ininterrumpido por casi más de 150, 170 años. Bueno, claro, sí, es cierto, pero el modelo de democracia que existía ahí era una democracia absolutamente restringida. O sea, Juan Carlos Gómez y otros historiadores han dado cuenta de que la democracia real, de verdad, es decir, con condiciones de igualdad en las elecciones, se termina el voto censitario, en realidad en Chile es del año 1960, y si nosotros vemos que viene el golpe de Estado del 73, la democracia de verdad nos duró como 10, 15 años. Antes de eso, las formas efectivamente democráticas estaban muy, muy cuestionadas, ¿no? Entre eso las formas de construcción de los distritos, pero esa es otra discusión. Pero bueno, teníamos una democracia restringida con exclusión social y política. Lo que les digo no es trivial, porque en América Latina, las grandes lecciones de la historiografía en América Latina siempre van a hablar de Chile, Uruguay, por ahí Costa Rica, como países donde la democracia, a diferencia de lo que el resto de los países llegó, fue una cuestión inédita, ¿no? De que eran sistemas democráticos. Bueno, eso les dice de cómo estaba el resto de los países en América Latina. La democracia en América Latina es una cuestión nueva, ¿eh? La democracia no tiene 40, 50 años, menos, en muchos países de América Latina, ¿no? Nuestros regímenes políticos estaban caracterizados por formas bastante de calidad bien dudosa. No podíamos decir que teníamos sistemas democráticos donde la ciudadanía se pudiera expresar efectivamente en libertad y en condiciones de equidad. Bueno, desde el año 1940 hacia adelante, más o menos, con lo que es el auge, digamos, efectivamente, de producto entre otras cosas, producto de la Segunda Guerra, ¿no? Donde se corta efectivamente estas relaciones hacia el mundo exterior, los países de América Latina van a entrar a una etapa, y entre eso particularmente Chile, a una etapa conocida como el desarrollismo. El desarrollismo no era otra cosa que pensar que para alcanzar el desarrollo teníamos que ser como habían sido los países de capitalismo avanzado, como se va a definir, ¿no? ¿Y cómo habían sido esos países de capitalismo avanzado? Habían sido industriales. O sea, lo que había marcado el advenimiento de la sociedad capitalista era el desarrollo industrial. Por lo tanto, el desarrollismo lo que pretendió es crear modelos de desarrollo que se fundamentaban
en la industria. Entonces vamos a empezar a fabricar nuestra propia ropa, vamos a empezar a fabricar nuestros propios muebles como cuestión básica, vamos a empezar a fabricar algo de tecnología. Es decir, vamos a ser capaces de producir nuestro propio consumo. Bueno, en América Latina, los países más exitosos de esto, como esto tiene que ver con un proceso de circulación de las mercancías, son los países más grandes desde el punto de vista demográfico, que van a ser muy exitosos en la instalación de una matriz productiva interesante, Brasil, México y por ahí Argentina, ¿no? Y eso va a dar cuenta de un modelo de Estado también distinto, de un modelo donde el relacionamiento social que se establece con la ciudadanía era un modelo de amplificación de derechos. Hoy día podemos controlar, el Estado va a tomar las claves del desarrollo y se genera, bueno, es el modelo de la educación pública, es el modelo de la salud pública, es el modelo, es el momento, digamos, en que se crean la mayoría de los ministerios que ustedes verán hoy día, digamos, porque el Estado asume responsabilidades sociales y responsabilidades sociales que tienen que ver con la distribución de los recursos de mejor manera. Se le da poder de negociación a los sindicatos, por lo tanto se podía negociar el salario, es decir, es nuestro modelo que avanzamos de sociedades rurales, agrarias, sociedades modernas, de sociedades premodernas a sociedades más menos industrializadas, ¿no? Ese modelo va a tener crisis, digamos, desde el punto de vista de cierta incapacidad económica, digamos, para sustentarse, producto también de las crisis globales, y de una nueva arremetida del capitalismo. Una nueva arremetida del capitalismo que va a cambiar las claves, y bueno, y es lo que tiene que ver después con una sociedad con modelos de instalación de lo que se llama la reestructuración productiva en toda América Latina, que en el caso de Chile, ustedes saben, empieza con las modernizaciones ocurridas con la instalación del neoliberalismo durante los primeros años de la dictadura. Vamos a ser los primeros que vamos a instalar ese modelo con los años 90 los argentinos estaban instalando el neoliberalismo, nosotros lo habíamos instalado 15 años antes, digamos, todas las reformas macroestructurales que suponían nuevamente un proceso de adelgazamiento de la acción del Estado, digamos, y poniendo nuevamente la forma de relacionamiento de la economía de un crecimiento hacia afuera. Y eso va a suponer nuevamente una instalación de un Estado mínimo, un Estado subsidiario. Por lo tanto, nuevamente el modelo de acción de la ciudadanía se ve absolutamente restringido. Este modelo también va a fracasar desde el punto de vista de la capacidad que tiene de construir sociedad. No fracasa desde el punto de vista, en el caso chileno, desde el punto de vista de generar crecimiento económico por una parte, pero son los mismos organismos supranacionales como el Banco Mundial, el BID, que van a promover los ajustes estructurales, que van a decir, pero aquí tiene que haber más Estado. Tiene que regular el Estado. El Estado tiene nuevamente que volver a intervenir para poder regular. Y eso lo vamos a ver, para decirlo con nombre y apellido, ya desde el primer gobierno de Bachelet, final del gobierno de Lagos, donde se empieza a instalar nuevamente un Estado social subsidiario. Ese modelo de Estado social subsidiario reinstituye la idea, desde el punto de vista conceptual, de derechos sociales a la ciudadanía. Por lo tanto, construye un relato, en un modelo ya democrático, de que la ciudadanía tiene derechos. Esto también no es una cosa unilateral, sino que tiene que ver con grandes tendencias a nivel global que están ocurriendo, entre eso la globalización, y la globalización no es solo un fenómeno cultural de lo que dice la McDonaldización de la economía, es decir, que todos fenómenos que se dan de la misma forma en distintos lugares del globo, sino que también tiene que ver con cuestiones de interrelacionamiento económico. Es el momento de los grandes acuerdos, y los grandes acuerdos económicos a los cuales Chile se hace parte suponen el respeto de determinadas garantías sociales y el desarrollo de la ciudadanía. No sé si ustedes se habían enterado, pero buena parte de nuestros derechos son cautelados por acuerdos de libre comercio, algunos de ellos, particularmente la OCDE, ¿no? El ingresar a la OCDE supone entonces que hay que tener determinadas estructuras de cumplimiento en observar determinadas prácticas de derechos que tiene que tener un país al interior para con sus ciudadanos, ¿no? Chile no hubiera, si Chile no necesitara, las élites dirigentes de nuestro país no hubieran firmado nunca el tratado de la OIT, el 169, que restituye de alguna manera derechos a las comunidades y pueblos indígenas.
Eso tiene que ver con determinadas presiones también que los acuerdos multilaterales van a tensionar. Pero bueno, vamos a tener en este esquema entonces un modelo de ciudadanía en el contexto también de la globalización, de una ciudadanía más diversa, de una ciudadanía, digamos, que se expresa también porque hay determinadas tendencias culturales que se instalan, entre eso la autoadscripción de identidad. En eso caben los pueblos indígenas, en eso caben las diferencias sexuales, en eso caben distintas otras expresiones, digamos, que reclaman y empiezan a reclamar su reconocimiento en la esfera pública por la variable de la identidad. Todo lo que tiene que ver también en esa misma dimensión, aquellos sentidos que se expresan por el respeto a la naturaleza. Ajá. Eso a ustedes les puede parecer como muy normal, ¿no? Que es parte, ¿no? Es decir, cómo pensar los movimientos ecologistas o que están en defensa de la naturaleza. Bueno, el desarrollo se pensó durante buena parte incluso del modelo de Estado social burocrático, Estado de compromiso. La idea del desarrollo, la concepción de la modernidad tenía que ver con la domesticación de la técnica sobre la naturaleza. Por lo tanto, la imagen de desarrollo y progreso tenía que ver efectivamente con grandes chimeneas, todo lo que hoy día de alguna manera tensionamos. La imagen efectivamente de progreso, de la idea de progreso, era una caricatura, eran trabajadores que ingresaban a una fábrica que tenía una gran chimenea, que lo único que hacía, por supuesto, nosotros podíamos decir hoy día era contaminar, seguramente era de producción de carbón. Bueno, todos esos temas se instalan en la esfera pública y se instalan en términos de sentido y de cambio de subjetividad de la expresión ciudadana. Ajá. Es lo que les decía, cada ciudadano va definiendo lo que fue ello. Bueno, entonces, bueno, quiero avanzar para poder decir, bueno, entonces la incidencia ciudadana, vamos a llegar a todo este esquema, este marco social, digamos, en el cual se instala, hoy día lo podemos decir, ¿dónde está entonces la incidencia ciudadana hoy día? ¿O dónde podemos distinguir a la incidencia ciudadana? Ya, entonces en términos ya normativos, existe una participación de carácter formal. Una de esas expresiones de participación formal está dada por la ley 20.500 del año 2011. La ley 20.500 tuvo muchos años en el Parlamento, discutiéndose qué vamos a entender por participación ciudadana. Bueno, y eso lo que hizo fue generar instancias o espacios de participación al interior de las políticas públicas, de la acción del Estado, ya, por un lado. Por otra parte, la participación formal nos remite nuevamente a lo que son los derechos políticos, ¿no? Es decir, nuestra posibilidad de participar cada cierto tiempo de forma regular en la elección de nuestras autoridades o en procesos decisorios que tengan que ver con de interés público, ¿no? Pero por otra parte está la acción colectiva contenciosa, que también tiene que ver con incidencia ciudadana. ¿Y qué es lo que vamos a distinguir en acción colectiva contenciosa? En aquello que quiere disputar la esfera pública, aquello que quiere poner determinados temas en la esfera pública, aquel que quiere resguardar, regular, de alguna manera exigir derechos de una manera expresiva que no está en las vías institucionales. Lo que hemos evidenciado estos últimos 10 o 12 años en el país es un proceso de politización de la sociedad a partir del desbordamiento institucional. Durante los otros, se dice, los 30 años que se le cobraba la concertación, bueno, durante los primeros 20 y tantos años lo que tuvimos fue forma de regulación controlada de la esfera pública contenciosa de acceso al Estado, a partir particularmente del papel que desempeñaban los partidos políticos o los propios actores sociales, colectivos, como vías de intermediación hacia la acción del Estado. Es decir, habían vías institucionales para resolver los conflictos de manera de manera clara. Y además porque las formas de acción colectiva se daban en estructuras clásicas de organización. Es decir, los sindicatos de trabajadores, si ustedes quieren, las grandes organizaciones estudiantiles, todavía el tema de las federaciones estudiantiles está en las estructuras clásicas de organización, ajá, de sociedades, de estructuras gremiales, ajá, como formas de representación. Pero lo primero que empieza a romper estos esquemas clásicos de formas homogéneas de representación, de estructuras gremiales, ajá,
son los temas medioambientales, porque los temas medioambientales van a concurrir gente de distintas instancias, ya no son los trabajadores del cobre, no son solo los profesores, no son solo los estudiantes, no, aquí hay un tema de interés para todos, si ustedes quieren, desde el punto de vista de clase, para aquello, para los ricos, para los pobres, para gente, para trabajadores y trabajadoras de distinto nivel. El tema medioambiental, es decir, la preocupación por la naturaleza, empieza a ser un tema de acción transversal, que rompe ya con estas lógicas y que tiene por lo general una forma de acción directa. En principio siempre fue una acción defensiva más que propositiva, es decir, cuando se le intenta poner fin a las estrategias de desarrollo. A propósito de lo que está ocurriendo hoy día también en Santiago, ¿no? Hay toda una disputa, ¿no? A propósito de que esta alcaldesa dice, oye, no, hay que cambiar la línea del metro. Bueno, hace 20 años atrás en el modelo desarrollista eso era inviable, ¿y cómo vamos a cambiar la línea del metro? Si esto es desarrollo, ¿no? Esto tiene que ver con la modernidad, tiene que ver, bueno, sí, pero es que lo que están diciendo las comunidades es que aquí pasa, esto va a pasar por afuera del parque forestal, por abajo del parque forestal, y no nos vengan a decir que no se va a erosionar, no se va a dañar más allá de lo que digan los informes. Uno de los, o sea, si no es casi decir el parque histórico patrimonial que tiene la ciudad de Santiago, ¿no? Y en esto, ¿qué tiene que ver mucho en esta movilización, en esta acción? Algo que nos decía Alex hace un rato, ¿no? El tema de la confianza. No, los técnicos nos dicen que aquí no se va a dañar los árboles. ¿Por qué yo tengo que creerle? Se comprende, ¿no? ¿Y por qué tengo que creerle? Porque hay suficientes experiencias que podemos ver que no ha ocurrido así. Aquí mismo en Temuco, cuando diseñaron los estacionamientos subterráneos bajo la plaza, Aníbal Pinto, la plaza central, bueno, no sé quiénes son de Temuco, pero ahí había muchos más árboles centenarios. Y bueno, y los trasladaron, que se iba a cuidar los árboles, bueno, no pasó nada, los árboles se perdieron. Y quedaron, claro, unas cuantas palmas y todo lo que sea, pero había muchos más árboles ahí, que muchos de ellos se perdieron, digamos, con la construcción de los estacionamientos subterráneos. Entonces, bueno, hay sensibilidades de lo que es público, de lo que se quiere defender, que hoy día, no sé si me entienden ahí en esa misma analogía, desbordan lo que las élites dirigentes o lo que determinadas estrategias de desarrollo priman. Entonces, cuando estamos hablando de acción colectiva contenciosa o de acción ciudadana no institucionalizada, estamos hablando de estas distintas formas de expresión ciudadana que tiene que ver con la defensa de intereses particulares, no individuales, de intereses particulares e intereses también colectivos en defensa de determinadas. Entonces allí tenemos acción directa, tenemos la forma de las organizaciones sociales, expresiones territoriales de diferente escala, ya sea las que sean por la defensa de un determinado territorio, de un lugar o del país en su conjunto. Bueno, y ahí yo ponía también las redes sociales. Bueno, en general la sociedad chilena se distinguió lo que les acababa de comentar, por el despliegue de un conjunto de movilizaciones que se visibilizan en la ampliación de los repertorios de confrontación e inesperados actores sociales cuyo aspecto esencial es su dimensión de inscripción en el espacio público, más allá de su agenda de reclamo, intensidad y eficacia. En lo organizativo de unas formas menos verticales y más deliberativas, se definen por su autonomía, desconfianza y tensión con el sistema de representación política tradicional. Eso es lo que ha ido caracterizando a la sociedad chilena estos últimos 10 años, si ustedes quieren. Las luchas, traigo imágenes bien más o menos de 9, 10 años atrás, ¿no? La Federación Nacional de Pobladores y sus luchas por la vivienda, esas expresiones que empezaban a tener en asumir que Mira, esto es interesante a propósito de esta imagen que están aquí, ¿la ven? La gente que está acá arriba de una... Eso es una pluma, ¿no? De construcción. Yo por lo menos no estoy viendo Disculpe, vemos un... ¿Qué es lo que ven? la cuadro. misma lámina. ¿Ah? La misma lámina de modelos de desarrollo y expresiones ciudadanas. No me digan. No ¿no han visto nada? No se ve las imágenes que... Solamente son la lámina de liberalismo, desarrollismo y postindustrial es lo que se observa. No me diga, a ver, ya, voy a sacar entonces fin de la presentación para poderlo enseñar así, porque si no, a ver, para poder mirar. Yo seguía compartiendo, no me digan.
A ver, entonces vamos a pasar así, aunque sea más chico. Y ahí sí se ve eso, ¿no? Eso sí se ve. Ya. Y si yo pongo, a ver, aquí, compartir pantalla de nuevo. No. A ver. Ahí, ¿se ve? No se observa que se mueven las láminas, solamente se observa incidencia ciudadana como un esquema. Y acá No, no se ve nada. sigue. Ahí sí está Sí, no, moviendo. porque ahí me salgo de la presentación, entonces tengo que, bueno, vamos a seguir haciendo. Ok, entonces yo había pasado estos dos conceptos, había pasado esta lámina de incidencia ciudadana, participación formal, acción colectiva contenciosa, lo que les había hablado, de esta definición y de la densificación de la esfera pública, y estaba acá con las láminas, ¿no? Entonces les hablaba un poco de estas imágenes a propósito del proceso de politización que ha transcurrido en la sociedad chilena, y les hablaba un poco de esta imagen que está acá, ¿ya? Que se subieron a la altura. Cuando yo hablaba de la esfera pública, cuando la gente entendió que la esfera pública, que el debate público pasaba por instalarse en los dispositivos de comunicación, es decir, en los medios de comunicación, la acción colectiva contenciosa, parte del repertorio de la acción tiene que ver con asumir, apropiarse del momento exacto que te permite mayor repercusión en los medios de comunicación. Entonces tenía acciones de audacia. Acuérdense, bueno, no sé si se acuerdan, porque hace muchos años, pero los deudores hacían varias cosas, entre esas se lanzaron al Mapocho alguna vez, acciones que les permitiera apropiarse de los medios de los espacios comunicacionales. ¿Y en qué momento? Bueno, en el momento a las 8 de la mañana cuando están las noticias, a la hora de mayor sintonía de los matinales, después a mediodía, es decir, la forma que entendieron que decir que poca gente podía generar impacto en la esfera pública tenía que ver a partir de estas acciones de repertorios de acción política muy claras en determinados momentos que podían incidir de mejor manera en la esfera pública, ¿no? Ahí están, ¿no? Cuando yo les decía, se lanzaron al Mapocho. Luego, bueno, todo lo que fue los movimientos ecológicos, ¿no? En contra bueno, movimiento ecológico de defensa de la Patagonia en contra de Hidroaicén. Después la gran movilización que va a estallar en contra del alza del gas en Punta Arenas, las protestas en Aysén, el movimiento estudiantil. Todas estas son grandes movilizaciones de los últimos años, de la última década en Chile, ¿no? Aquí me falta una fotografía del movimiento No Más FP, que como otra gran expresión, digamos, de movilización en estos últimos años. Las acciones que empiezan a ocurrir a nivel territorial, Freirina, Calama, como expresiones de movilización que empieza a adquirir fuerza y que podríamos decir la coronación es la gran movilización del estallido social, ¿no? Como el fin de una década. A propósito de si la gente no lo vieron venir, yo les puedo decir que las ciencias sociales, como si siempre se les ha criticado durante años, se empezó a hablar de conceptos como el que hablaba Alex, la desconfianza, el malestar. Hay un nivel, es decir, el año 2000, el año 2000, el año 2000, se va a publicar, el PNUD publica el libro, digamos, el informe, el PNUD de todos los años que se llama Las paradojas de la modernización. Las paradojas de la modernización donde dice, oye, el país ha crecido, pero hay un nivel de insatisfacción bastante interesante, donde la gente dice, bueno, nos va bien al parecer, el país ha crecido, ha cambiado, pero parece que no somos muy felices. Bueno, desde ese momento hay un conjunto más de investigación de las ciencias sociales que vienen dando cuenta, previo al estallido, de un nivel de insatisfacción, de malestar, de efervescencia, de pulsión social y política en la sociedad que se venía expresando en distintas formas de organizaciones y de expresiones ciudadanas, obviamente no institucionalizadas, que estaban dando cuenta efectivamente de este malestar. ¿Cómo podemos pensar sociológicamente estos procesos? Lo que yo sostengo es que hay una nueva subjetividad social, que también se ha ido expresando. Hay una nueva subjetividad social, hay una nueva forma
de pensar, de creer y de creer esa manera de estar en la sociedad en un minuto determinado. La subjetividad del mismo PNUD la define como el espacio y el proceso en que los individuos construyen imagen de sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales. ¿Ah? Es decir, en el contexto de nuestras experiencias, de lo que vivimos cada día, vamos configurando una imagen distinta de lo que ocurre, una imagen distinta, digamos, a la imagen oficial, ¿ah? De lo que ocurre en el país. Esa nueva subjetividad va a estar definida por estas claves: incertidumbre. Incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver globalmente con una sensación de que la sociedad moderna, la modernización en nuestros últimos 40, 50 años, hay un autor de sociología que habla de la modernidad desfocada, ¿no? De que hay, bueno, a propósito del tema del medio ambiente, de que todo las certezas que podíamos tener respecto a algo ya las hemos perdido. Las hemos perdido porque la dinámica social no tiene esa linealidad. De hecho, la nueva subjetividad pierde la idea, o la concepción de la modernidad ya se pierde la idea de progreso. El progreso es un concepto que anima la modernidad desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La idea de progreso se define en 2 o 3 líneas: que el futuro va a ser mejor que el presente. Y lo que animaba a la modernidad era ese optimismo radical de que el futuro será mejor que el presente. La modernidad, es decir, en todas las grandes luchas del siglo XX, se fundaban en ese principio: el futuro será mejor que el presente. Bueno, la incertidumbre como nueva subjetividad global y que se instala en nuestra realidad es que eso no estamos seguros de que el futuro será mejor que el presente frente a un montón de situaciones que hoy día conocemos. A propósito de la sociedad del riesgo que se materializa, mírense la condición en la cual nosotros nos encontramos. Esto era parte de una película de ficción hace años atrás. Que íbamos a estarnos comunicando virtualmente de esta manera, que ustedes iban a estar asistiendo a clases de esta manera, producto de una pandemia global. Nada nos asegura, primero, que esto va a acabar pronto, o de que no van a venir otras situaciones que afecten globalmente al planeta desde el punto de vista de la salud. Lo que tenemos cierta certeza es que ya hoy día nadie discute el cambio climático. Hace años atrás determinadas cuestiones, más bien no, el tema del cambio climático, salvo algunos fascinerosos como Trump y otros, podían discutir de que el cambio climático, lo que había era una discusión a nivel científico de que si el cambio climático era producto, era más bien una cuestión de orden natural o era producto de la acción humana. Ajá. Pero no, la verdad es que no se ha discutido, no estaba en discusión o tensión la existencia del cambio climático. Hoy día parece haber un consenso que es la acción humana definitivamente, y que el lanzamiento de los gases a la atmósfera, las que son condicionantes de la destrucción de nuestro propio planeta. Aparte de eso, tenemos más información y conocimiento respecto a un conjunto de otras cuestiones que, si ustedes quieren, que nos hacen mal, que nos enferman. Ajá. A propósito de todo el rotulado de alimentos y todo. Bueno, eso nos posiciona. Y luego, el tema de una situación económica en permanente crisis. Hoy día se habla de inflación, de crisis económica. Bueno, es que nosotros hemos vivido los últimos 30 años, 40 años, en donde el comportamiento de la economía ya no tenía esa dinámica que había tenido años, o por lo menos cuando se hicieron las grandes leyes de funcionamiento de la economía, de que eran grandes ciclos económicos, 20, 30 años. No, hoy día vivimos en un proceso de crisis permanente. Por lo tanto, la economía, el mantener un trabajo no estable, no es ninguna certeza de nada, ¿no? Llegar a la administración pública en los años 60, todavía en los años 70,
usted salía de la universidad o salía del cuarto medio, encontraba trabajo y de ahí ya era muy difícil que perdiera su empleo. Hoy día eso no existe, no es así, no hay certezas de una instalación laboral duradera. Bueno, todos esos son elementos y eso no son tendencias que ocurren acá en Chile, todas esas son tendencias de carácter global. La condición del paro como una cuestión sine qua non, el paro, es decir, procesos de inactividad permanente en la esfera laboral es una condición propia de las sociedades modernas, entre comillas, ¿no? Entonces la incertidumbre se instala como una subjetividad que da cuenta efectivamente de la expresión social. Eso, por supuesto, la incertidumbre se traslada, digamos, en términos de acción, con insatisfacción y con malestar. Ajá. Por otra parte, hay una reflexividad, ajá, respecto a que conocemos cada vez más de las situaciones, que también, de alguna manera, contribuye a esta situación. Desde el plano más local, lo que decía, ¿no? Quiebre de confianza en las instituciones, todo esto es lo que también la sociología y las ciencias sociales nos han hablado, ¿no? El derrumbe del modelo, la desigualdad que ocurre en los territorios, la forma en que se atribuyen los recursos. Disculpa, profesor, te voy a hacer un pequeño alcance solamente. Son las 18:38 para que... Esta es la última, Gustavo, estamos terminando. ¿Ya? Y de que existen nuevos liderazgos, eso es importante también, el liderazgo políticos que durante muchísimo tiempo, de liderazgos sociales que tuvieron asociados durante muchísimo tiempo a cierta estructura más clásica de la política. Hoy día el circuito de la política transcurre por otros niveles, por lo tanto hay nuevos liderazgos en la base social que también tienen que ver con estas formas de organización de la sociedad no institucionalizada y la participación. Bueno, esta es la última lámina como conclusión, no como hipótesis ni trabajo, que asumimos que los relatos que han acompañado el diseño de la política pública implementada en la segunda parte de la última década han contribuido, lo que yo les decía ya, fuerte con lo que les decía el último gobierno de Lago, primero Bachelet, la configuración de una nueva subjetividad social, la cual se encuentra en la base de los marcos de la acción colectiva que han caracterizado la densificación antagónica de la esfera pública, principalmente en los últimos 3 años, ¿no? Bueno, eso. No sé si hay comentarios, preguntas que ustedes quieran hacer para poder cerrar. Para mí ha sido un gusto poderles compartir estas inquietudes y estas reflexiones respecto a una vuelta de tuerca de cómo poder pensar también el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, cuando muchas veces se dice que no, que la manifestación, que la expresión, de hecho, hace un tiempo atrás se hablaba de desórdenes, ¿no? En términos comunicacionales, ¿no? Bueno, son expresiones también de forma en las cuales se expresa la ciudadanía. Uh-huh. Eso, no sé si hay alguna pregunta o comentario, si no yo con eso también cierro, Gustavo. Sí. Chicos, queda el micrófono abierto. ¿Algún comentario, alguna duda que quizá, algún alcance que quisieran hacerle al profesor, en pos también del mismo trabajo que ustedes están desarrollando, etcétera, que se vincula mucho con esta temática que tiene que ver con efectivamente agrupaciones no institucionalizadas, así que una buena instancia para poder aprovechar. Yo tengo un comentario respecto a lo que se ha planteado hoy día. Entiendo esto de la nueva subjetividad social y de cómo hay espacios de participación, pero que finalmente igual encuentro yo que terminan decantando en unos esquemas clásicos. Por ejemplo, yo pienso en Mondaca, en Valparaíso, los líderes que en su momento fueron del movimiento estudiantil, que terminan ocupando cargos de representación popular, por así decirlo. O sea, al final, si bien son, yo creo que no institucionalizados, porque nacen desde como líderes de movimientos sociales, terminan igual ocupando espacios clásicos. Eso es lo que yo, era como un comentario. Bien, José, gracias. Parece muy interesante tu inquietud.
es clara, claro. Eso, claro, pero tiene que ver con un proceso de cambio al cual yo les hablaba que es más lento. Si el asunto es que lo que hay que cambiar son las estructuras normativas, digamos, que nos regulan, ¿no? Si uno quisiera el cambio. El cambio, por eso yo empecé diciendo que no estamos en el contexto todavía de la toma del cielo por asalto, ¿no? Que de un día para otro se cambia todo. Todo esto yo lo estamos observando además, ¿no? No estamos diciendo que el ideal sea uno u otro, es decir, yo de alguna manera constato en cómo se mueve la sociedad. Las formas, digamos, que entienden también los actores sociales, y ahí uno puede tener distintas apreciaciones, José, es que el sistema, digamos, para poderlo cambiar hay que jugar entonces con las reglas que tiene el propio sistema. Porque cuando uno no quiere jugar con las reglas que tiene el propio sistema, tiene que rebelarse. Y bueno, la rebelión es no jugar con las reglas del sistema. Y hay 2 o 3 formas de expresar esa rebelión. Es irme a la montaña, vivir ascéticamente, digamos, y me salgo del sistema. Digamos, es una forma de rebelarse, no puede ser una forma de protesta. Yo no estoy de acuerdo con el sistema, me voy, me aíslo. Una expresión entonces, que es muy caricaturesca. Las puede encontrar uno, ¿eh? Hay gente por ahí que está en esas condiciones. Los hippies fueron una expresión en su minuto, ¿no? La expresión original es: si nosotros vamos a vivir en comunidad, no nos gusta este sistema materialista de la sociedad, de consumo, y se fueron a vivir a pequeñas comunidades, una forma de rebelarse. Y la otra forma de rebelarse, bueno, es la que también asumieron grupos políticos en su minuto que dijeron, bueno, no, nos vamos a la montaña, pero para hacer la guerrilla, digamos, para poder transformar las condiciones estructurales. Esa es otra forma, digamos, de rebelarse. Y la otra es si yo quiero cambiar la estructura normativa, es que tengo que hacerlo desde las propias estructuras normativas. No estoy diciendo que con esto, de alguna manera estoy ilustrando, no estoy diciendo que esté bien lo que se hace, esos son juicios que cada uno tiene que tener, ¿ya? Porque son partes de nuestras definiciones como ciudadanos, de qué es lo que creemos. Ajá. Y la otra forma, digamos, es jugar específicamente en las normas y en las propias reglas, es ir a disputar los propios espacios de poder para transformarlos desde dentro, uno podría decir. Entonces, más bien, José, en ese esquema estamos a la expectativa, y tiene que ver con las confianzas que cada quien deposite, si estos nuevos actores que vienen de una tradición o de una acción política, yo no sé si de una acción política tan distinta, pero su actoría, digamos, la van a poner al servicio de un proceso de transformación o no. No sé si me entiendes. Ajá. Y eso es parte de la evaluación y las confianzas políticas que uno puede ir teniendo en este tipo de cosas. Ahora, lo que yo creo, y en particular, y ahí sí me juego por lo que yo creo, yo no pongo en disputa, en términos de opinión, la democracia representativa. Es decir, la existencia o no de un parlamento, no. Lo que sí pongo en disputa es el esquema de democracia representativa que tenemos. Es decir, yo creo en un modelo o sea, no creo, digamos, a partir de bibliografía y de otras experiencias, donde el modelo de democracia representativa lo necesitamos, pero debe ir combinado con esquemas de representación participativa. Por ejemplo, yo siempre digo, yo no creo en esto de que los políticos tienen que, y no me quiero demorar en esta explicación porque también quiero ser respetuoso con su tiempo, pero esta idea de que como principio saludable de la democracia, no pueden ir a la reelección. La bibliografía internacional nos dice todo lo contrario. Es una cosa muy simpática, nos dice todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque el principal elemento de accountability, de dar cuenta, de responder que tienen los políticos, es presentarse nuevamente a la elección. Todos los mecanismos, todas las instancias que hacen que una persona pueda ir a un cargo de representación popular y después de eso, por ley, esté prohibido que se vuelva a presentar, llevan a procesos de corrupción. Ajá. ¿Por qué? Porque ya llegué aquí y ya no me deja la ley que me represente de nuevo como diputado, como senador. Bueno, yo creo más bien en que si en modelos de democracia participativa, donde tú puedes tener mayor control, sí, sobre aquel personaje, a través de, por ejemplo, ¿qué? Expresiones de revocación de mandato, expresiones de sanción en función de determinadas formas, digamos, de ejercicio del poder
que recaiga más bien en la ciudadanía, iniciativas de ley en la ciudadanía, porque la política, como cualquier otra cosa, tiene que ver con un cierto expertizaje, y cuando la gente lo hace bien, y si ese hacerlo bien se supone que tiene que ver con que hay modelos en que tú te puedes, el accountability social, el control social, son las elecciones. Entonces la mejor manera es que la gente se someta en igualdad de condiciones, eso sí hay que proveer eso. Entonces sí, no, yo creo en un modelo de democracia, no que anule el esquema de democracia representativa, pero sí que se promueva fuertemente los modelos de democracia participativa a la vez. Es decir, mayores posibilidades de plebiscito. Ustedes no saben si ahí las democracias avanzadas votan mucho. Lo que pasa es que no son grandes elecciones. Las formas de votación y de participación es que hay que modernizarlas de alguna manera, pero se participa mucho opinando de distintos temas. Ajá, de distintos temas. Hoy día, por ejemplo, frente al tema de la gran disputa política, digamos, también es un vicio eso, no es tan fácil decir, oye, todo se le consulta a la gente, pero frente a los grandes temas que dividen al país, ¿por qué no hay iniciativas de ley que permitan que sea la ciudadanía la que se pronuncie frente a grandes temas? Como por ejemplo el tema del aborto, como por ejemplo si ustedes quieren hoy día el sistema de pensiones que queremos tener o no, más allá no estoy metiéndome en el tema de la discusión de los retiros, sino en el sistema de pensiones. Eso debe ser una discusión pública, donde debe haber mayor participación. No, porque esas cuestiones sí que me parece a mí que son muy esenciales, es decir, le entregamos a un colectivo de representantes decisiones muy trascendentales. Y esas sí son discusiones que debieran tener un mayor nivel de participación. Nada, eso, podríamos conversar mucho más, pero hay que ser respetuosos de los tiempos que ustedes tienen también. Eso, muchachos, no sé si hay algún último comentario, si no, cerramos. De todas formas, Gustavo, tú les compartiste mi correo, cualquier cosa, estamos abiertos a seguir compartiendo, discutiendo, conversando, ya sea en la vía formal o informal a propósito de lo mismo. El hacer universidad tiene que ver con eso, ¿eh? El hacer universidad tiene que ver con la capacidad que tenemos siempre de conversar y de poner ideas. Y de desarrollar ideas, no necesariamente en esta relación profesor-alumno. La universidad la hacemos a través de un proceso de conversación y de diálogo permanente. Y tengo yo siempre la mejor disposición para que así sea. Si estuviéramos en otras condiciones, yo les diría, bueno, dónde pasar a conversar, pero ya lo saben también, ubicarme en la facultad en un contexto más apropiado. Sí, sin duda. De eso se trata esto también, el espíritu que intenta cultivar esta propuesta formativa, piloto, este mismo espacio poder hacer universidad, de distintos estamentos, distintos espacios de facultad, distintos académicos, distintas agrupaciones estudiantiles que también van a estar participando más adelante. Ahí hay unos comentarios de agradecimiento hacia su persona, profesor Jaime, de parte de Víctor, Catalina, en el chat. Muchas gracias, muy buena clase, muchas gracias, profesor Gracias a Jaime. ustedes. Súper interesante la clase. Y bueno, chicos, como el mismo profesor ya lo señaló, el correo está a disposición. Hay material también que el profesor entregó, hay bibliografía, hay por ahí un capítulo que él sugiere ver. También está colocado y ofrecido en el campus virtual, así que eso, el foro asociado a esta sesión también va a estar a más tardar mañana en la tarde o el viernes en la mañana, antes de que se cierre el foro anterior, para que ustedes también puedan participar de esto. Y no se olviden también de, chiquillos, enviar su primer avance el día viernes a mi correo de la propuesta de participación ciudadana para poder retroalimentarla, guiarla y puedan seguir avanzando sobre su propuesta final. Así que eso, estimados y estimadas estudiantes, muchas gracias. Le agradecemos al profesor Jaime una vez más por su tiempo, por la inversión de tiempo en esto, el tiempo que le destinó también a preparar su sesión, sus estudios y eso a modo general. Así que muchas gracias, profesor Jaime, por estar con nosotros en esta sesión. Así que chicos y chicas, quedan liberados. Muchas gracias. Nos extendimos un ratito más hoy día, pero también está dentro del margen de tiempo. Así que eso, chiquillos. Que estén muy bien. Cualquier cosa, duda, nos pueden escribir al profesor con respecto a este mismo tema en la sesión y también yo quedo atento a mi correo a todas las otras dudas y consultas. Así que eso, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao, 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 bien. chicos. Chao, chao.